Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Hoy vamos a continuar con el Evangelio de San Marcos, capítulo 12. Estamos en el día martes santo. Ya Jesús ha limpiado el templo, hizo su entrada triunfal, ha sido ungido en Betania y hoy va a ser confrontado, examinado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes de ser sacrificados, los 250,000 corderos que se sacrificaban en Pascua, antes eran revisados, inspeccionados por los sacerdotes. Jesús, a través de 3 preguntas, ahí en el atrio del templo de Herodes, va a ser examinado por los sacerdotes. Bueno, Jesús ha venido de Galilea, ha entrado a Jerusalén, ha subido al templo y ahí mismo, en la casa de la maquinaria religiosa más poderosa de esa época, saduceos, fariseos, escribas, los va a enfrentar, los va a desafiar y los va a vencer. La última confrontación con el poder religioso se va a dar este martes en el atrio del templo de Herodes. Van a hacer 3 preguntas, pero antes de 3 preguntas, Jesús se introduce con una parábola, que es la parábola de los labradores malvados. Y Jesús va a hacer una analogía entre esta metáfora y lo que han sido Israel y los líderes religiosos. Dice que un hombre, Dios, plantó una viña en las laderas, le puso barda, construyó un lagar donde pisar la uva y una torre, que era un lugar donde refugiarse. Las uvas empezaban a dar entre el 4º y 5º año. Y él, una vez ya terminada esta obra y sembrado todo, lo da a cuidar a algunas gentes, pero la viña es de él. ¿Quiénes son estas gentes malvadas a las cuales se le alquila? Son todos los líderes religiosos, incluyendo reyes, que han estado frente al pueblo de Israel. La viña, ¿quién es? El pueblo de Israel, que era el pueblo escogido hasta ese momento por Dios. Pasan 3 años y entonces él manda a un trabajador por su porcentaje. Ese trabajador, entiéndalo usted, son los profetas. Manda 1, manda 2, manda 3, a uno le rompen la cabeza y no les dan nada. Dice él, si mando a mi hijo, lo van a respetar, porque es hijo del dueño. Y manda a su hijo y a su hijo lo matan. ¿Quién es el hijo? El Señor Jesucristo. Pero los saduceos y fariseos, que no eran nada tontos, se dieron cuenta que estaban hablando de ellos. Y entonces, al final de la parábola dice, ¿qué pues hará el Señor? En el verso 9, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Dios Padre vendrá y destruirá a los labradores, líderes religiosos, judaísmo, y comienza cristianismo. El cristianismo es superior al judaísmo. El judaísmo era sombra de lo que había de venir. El cristianismo es la plenitud abierta, el amor de Dios hecho carne. Aquí Jesús está prediciendo que se va a acabar lo que era la casa de los saduceos, los más inteligentes de todo, que era el templo. Aquí Jesús está haciendo una profecía que en el año 70 se cumple cuando Tito y Vespasiano llegan y destruyen el templo en el año 70. Y a partir de ahí ya no hay saduceos. Quedan fariseos, quedan los demás grupos religiosos, pero el saduceo desaparece. Porque ¿qué es el saduceo sin el templo? Ya Jesús lo había predicho con la higuera estéril. Ahora lo predice diciendo que el Señor mandará y destruirá a los labradores y le dará la viña a otros, que no necesariamente van a ser judíos, sino de toda tribu, lengua y nación. Es por eso que un oaxaqueño predica lo que viene del judaísmo, pero no predica judaísmo,
predica cristianismo, porque le fue quitado a ellos, mataron a los profetas y mataron al Hijo. ¿Qué les hará el Señor? Ahí comienza el enfrentamiento el martes, en pleno atrio. Ese atrio medía lo que miden 3 campos de fútbol, 120,000 gentes adentro y Jesús en el centro. Pero remata con algo que se llama una metáfora, una parábola también de la construcción. ¿Cómo se construía entonces en esa época? Todo edificio, casa grande, se edificaba a partir de un lugar escogido, un ángulo, y ahí en ese ángulo se colocaba la piedra angular, que era una piedra grande con ciertas características, digamos, era polifacética, tenía muchas caras esa poliédrica. Era una piedra especial porque ahí iba a descansar el peso de todo el edificio. Entonces llegaba el perito arquitecto y decía, esta piedra no, esta sí. Y es Jesús la piedra angular, la cual los constructores, líderes desecharon. Y es lo que va a decir rematando la parábola de los cosechadores. Dice, la piedra que desecharon los edificadores, líderes religiosos, ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ellos desecharon la piedra de ángulo sobre el cual descansa todo el edificio cristiano. Recuerde que su iglesia es una iglesia viva. Toda esa iglesia descansa en la piedra angular que es Cristo, no Pedro. Pedro no es la piedra angular. Y luego vienen los cimientos que son los apóstoles y los profetas. Y luego de ahí cada uno de nosotros somos una piedra viva, porque somos un edificio vivo. Y la piedra angular es Cristo. Los fundamentos lo echaron los apóstoles y los profetas. Y cada uno es como un ladrillo. Y procuraban prenderle, porque entendían que decían contra ellos aquella parábola. Sí entendieron que era para ellos. Pero ¿por qué no lo mataban? Porque temían a la multitud. Iba a quedar como héroe. Era mejor pensar una estrategia, aunque más maligna, pero en su momento. Caifás lo dijo. Es mejor que muera un hombre, que muera todo el pueblo. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole se fueron por un rato. Sigue siendo martes. Y entonces Jesús va a ser revisado como Cordero de Dios por los líderes, que no tenga defecto, características de acuerdo al Levítico. Pero en este tiempo de corrupción pasaba el animal que les comprabas a ellos, no el que estuviera bien. Oiga, Señor, yo vengo de Galilea cargando a mi cordero. Sí, pero no pasa. Tiene que ser el de la tienda de la esquina, que es mi amigo. Y ahí estaba el gran negocio. ¿Por dónde podemos agarrarlo? Puede ser con el tema de los impuestos. Si lo ponemos contra Roma, seguramente Pilato nos va a apoyar. Vamos a mandar a fariseos y herodianos, que eran incondicional de Herodes. Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Y Herodes Antipas, por supuesto, que era incondicional de Roma. Y la pregunta es, maestro, ¿es lícito, es legal pagar impuestos a Roma? ¿Era legal pagar a Roma o no? Porque Roma decía que había que pagarle y punto. Pero entonces, ¿era legal en qué sentido? ¿Era legal de acuerdo a la ley de Dios? Pagarle a uno que dice que es Dios y es César. ¿Es legal, maestro, pagarle a ellos? Están inspeccionando al Cordero de Dios, como estaba escrito en los profetas. Dice, y le enviaron a 2 grupos, fariseos y herodianos, para que les sorprendiesen en alguna palabra. El atrio a tope, 150,000 gentes. Un grupo que se mueve por acá, otro grupo, mercaderes, cambio de monedas. En el centro, un grupo religioso vestido de negro se acerca a un joven de 33 años a hacerle una pregunta. Generalmente la pregunta más perversa empieza con una adulación, una lisonja. Alguien que te golpea la espalda muy seguido es porque quiere que saques algo. Dice, viniendo ellos le dijeron, maestro, rabí, sabemos que eres hombre
veraz, que hará la verdad, y que no te cuidas de nadie, no tienes compromiso con nadie, rico, pobre, príncipe, mendigo, a ti te da igual, tú dices lo mismo, y que no te cuidas de nadie, porque no mira las apariencias de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Mateo agrega que les dice hipócritas. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tientan? Y sobre todo de esa manera adulándome. ¿Por qué me tentáis? Traedme una moneda para que yo la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Seguramente era Tiberio, el actual gobernante en ese momento. Ellos dijeron: de César, que es un título, de César. Entonces Jesús les dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 dice que debemos sujetarnos a nuestras autoridades. No, pero no creen en Dios esas autoridades. No importa. Son autoridades que Dios ha permitido poner en la tierra y le debe uno respeto, siempre y cuando no contradigan un principio bíblico central. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo de Dios? Adoración, amor a Él. Dios no está pidiendo dinero. Segunda pregunta. Se cree que en esa época de Jesús vivían 5 millones de judíos, muchos en la diáspora, en otros países. En la época de Pascua se reunían 2 millones en Jerusalén. El judaísmo no era homogéneo, no era un solo grupo. En el mismo templo se reunían primero fariseos, que eran hombres que se creían muy blancos, muy puros, sepulcros blanqueados, veían que los demás eran pecadores y ellos no. Había fariseos que estaban dentro del Sanedrín, muy pocos. Luego viene la casta más dura y gobernante, que ni eran tan creyentes, pero manejaban el dinero del templo. Los saduceos. Estos eran Anás y Caifás, ultra archi mega millonarios, no muy devotos, pero eran los que mandaban. Luego, ¿quién otro grupo tenemos? Escribas. Estos eran los que más sabían de teología. Muchos escribas eran fariseos. Viene el grupo de derecha, los herodianos, que son incondicionales de Roma y de Herodes. Vienen los de la resistencia, los de la izquierda, los celotas, que eran revolucionarios, que hacían grafitis contra Roma en Jerusalén, que de repente se levantaban en armas un grupo de celotas. Jesús escogió un celota, Simón el celote. Puede haber otro más que se separó. Los esenios dijeron: el templo está podrido, mejor vamos a Qumran, a una cueva, y ahí nos aislamos de estos. Eran como tendencia monástica, se apartaron de todos y las relaciones íntimas eran pecado y por eso desaparecieron, ya no se reprodujeron. El judaísmo no es homogéneo, tiene varias facciones. Los saduceos no creían en la resurrección, no creían que había otra vida, no creían que había ángeles. Los fariseos, eso estaba mejor teológicamente. Sí creían que había vida después de la muerte, sí creían que había ángeles y sí creían que había o iba a haber resurrección de los muertos. Los saduceos iban por el dinero, porque desde el libro más antiguo de la Biblia, que es Job 19:25, habla de la resurrección. Esto no lo inventaron los saduceos. Job 19:25, ¿qué dice? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, cuerpo glorificado que vamos a recibir en la segunda venida de Cristo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, resurrección, al cual veré yo por mí mismo, y mis ojos lo verán, aunque mi corazón desfallece en este momento dentro de mí por la prueba. Pero sé que mi Redentor vive y me va a resucitar. Los saduceos no creían en la resurrección. Sin embargo, la pregunta que le van a plantear a Cristo es como si creyeran en la resurrección. Miren la pregunta que van a hacer los que no creen en la resurrección.
Entonces vinieron a él los saduceos y le preguntaron diciendo: Maestro. Los saduceos nada más creían en los 5 primeros libros, el Pentateuco. Los profetas no. Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero este hermano que murió no dejare hijos, entonces que su hermano se case con ella. El hermano soltero, el segundo, que está en casa, y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó a la esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió y no dejó descendencia. El tercero igual. Y así los 7. Y no dejaron descendencia. También la mujer murió. La resurrección, pues, cuando resuciten todos, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Me imagino a estos saduceos que no creían en la resurrección, ¿cómo le hacemos una trampa, una emboscada a Jesús sobre el tema de la resurrección? Bueno, él cree que resucitan. Entonces, este ejemplo nace de una ley de Moisés que está en Deuteronomio 25:5. Se llama la ley del levirato o la ley del cuñado. Si una mujer se quedaba viuda y tenía un cuñado que estaba soltero, el cuñado tenía que convocar a los ancianos a una de las puertas de Jerusalén, que era donde se llevaban los juicios. Y ahí ella pedía que el cuñado le levantara descendencia para que el nombre del finado no se terminara. Si el cuñado no quería levantarle descendencia, porque una viuda en el Antiguo Testamento era una carga, la mujer no tenía los derechos de ahora y vivimos en una sociedad muy diferente. Ella lo que hacía, si él no quería levantarle descendencia a ella, le quitaba el zapato a él y le escupía en la cara. Siempre que se referían a este hombre, se referían como la casa del descalzado. Son 7 hermanos que viven en la misma casa. Los 7 deben de estar solteros. Los 7 deben tener los mismos gustos. Y se deben empezar a morir uno por uno. Y luego que de los 7 no tengan hijos, se me hace que es un caso hipotético, construido, extremo, para ver qué es lo que pasa en la otra vida. No, pues va a vivir con las 7. Poligamía en el cielo. Tiene varias cosas, varias aristas este tema. Jesús contesta, verso 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo una pregunta retórica: ¿no erráis por esto? Por esta pregunta que acabas de hacer. ¿Ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Esto decírselo a un saduceo, que son el intelecto teológico de esa época, y que se lo diga un carpintero, ignoran la Biblia, son ignorantes de la escritura. ¿No erráis por esto? Porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten los muertos, ni se van a casar, ni se van a dar en casamiento, sino que serán como ángeles. No son ángeles, como ángeles que están en los cielos. En el cielo, recuerden que en la segunda venida de Cristo recibiremos cuerpos glorificados. Y en cuerpo glorificado viviremos frente al Señor. Cuando los ángeles fueron creados en un número. Ni aumentaron ni disminuyeron. Siempre es el mismo número de ángeles creados, porque el ángel no se reproduce. En cambio al hombre le dijeron: id y fructificad y llenad la tierra y sojuzgadla. Pero ahí no va a haber reproducción, sino el número de gente que entra en el cielo, ni uno ni más, a través de la eternidad. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles. ¿Y cómo va a ser la relación con la que fue nuestra esposa? Perfecta, porque seremos seres perfectos. No como es hoy, con egoísmo, con enojos, a veces tengo ganas, a veces tengo mal humor, a veces te grito, a veces no te grito, a veces tú me gritas. No, va a ser perfecta. Pero entiendo a los saduceos, ¿sabe por qué? Porque no tenían el Nuevo Testamento. Nosotros sí lo tenemos. En el tema intelectual, en su maldad eran de lo peor. Pero respecto a que los muertos resucitan, bueno, ustedes que nada más leen a Moisés, el Pentateuco, con Moisés les voy a contestar. Y les voy a citar Éxodo 3:6 y la zarza ardiendo. Pero respecto a que los muertos resucitan,
¿No habéis leído en el libro de Moisés? Oye, a los expertos en Moisés les dice que no han leído el libro de Moisés. ¿No habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza? Diciendo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y en la época de Moisés, ¿dónde estaba Abraham, Isaac y Jacob? Estaban muertos, pero estaban vivos, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no nada más es Dios de vivos aquí que le aman, sino que Dios es también de vivos que han muerto y que están ya con Él. La doctrina que ellos creían hacía que fueran tan egoístas, porque dicen ellos es el aquí y el ahora. Hay que hacer dinero, tener placer, porque después de aquí no hay nada. Es el aquí y ahora. Dice, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos que ya murieron y de vivos que están vivos. Así que vosotros mucho erráis, aunque sean saduceos, el intelecto teológico de esa época. Tercera pregunta. El tema de el gran mandamiento o el más importante, el amor a Dios y al prójimo. El que ama a Dios como consecuencia va a amar a su prójimo. Y en esta ley, la del amor, se reducen todas las enseñanzas de los profetas. Todas las enseñanzas del Antiguo Testamento se reducen a una ley, que es la ley del amor a Dios y a tu prójimo, como a ti mismo. Porque el que dice que ama a Dios, ¿cómo dice que ama a su hermano que lo ve y que ama a Dios al que no ve? ¿Cómo nos damos cuenta que hemos nacido de nuevo? Amamos a nuestros hermanos. Y el amor implica el perdón de las faltas que nos hayan cometido y las que nosotros cometimos. Implica enseñarle el camino de la vida eterna, aunque sea angosta. El gran mandamiento. Vamos a ver a quién mandan. A los escribas, otro grupo intelectual. Todos los escritos de los profetas estaban hechos en papiro. Y el papiro con algunos años se desgastaba y se iba haciendo hoyos. Entonces había gente que volvía a escribir el papiro y la palabra de Dios. Antes de escribir se lavaban las manos de una manera religiosa para poder escribir la palabra de Dios. Y estos creo que son los ideales para hacer la pregunta. Y este escriba había estado oyendo las dos preguntas anteriores y dijo, ¿qué respuestas? Pero vamos a ver si puede con la mía. Los escribas, que lo había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El más importante, por decir así. Jesús le respondió citando Deuteronomio 6:4, que es el Shema judío. Es una oración que se recita actualmente por los judíos 2 veces al día, el Shema judío. Oye Israel, Jehová uno es. Con eso empieza Jesús. Dice, el primer mandamiento de todos es oye, pero oye no es el escuchar. Hay gente que te escucha pero no te oye. Oye es pon atención en todo lo que te estoy diciendo y saca una conjetura de eso. Oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Cuando se escribe Deuteronomio, todos los pueblos alrededor de Israel eran politeístas. Tenían muchos dioses. Poli, mucho, teo, Dios, ismo, sistema. Tenían un sistema de muchos dioses. Y la religión, por llamarla así, judía era monoteísta. Porque Jehová uno es. Jehová es un solo Dios. Y ahora sí viene el mandamiento. El más grande. Amarás al Señor tu Dios con todas tus emociones. Las emociones no están prohibidas. No es una emoción que yo vengo a externar aquí para que ustedes vean qué santo soy. O que empiezo a hablar raro y digan, ¡ay, qué espiritual el hermano habla en lenguas! No. A veces en la intimidad, las lágrimas ante la palabra de Dios se derraman. Porque te das cuenta que eres pecador y que Él es santo. Y pese a eso no te echa. Y eso hace que se quiebre tu espíritu. Con todo tu corazón, con toda tu alma. Cuando se repite lo mismo, emoción y alma, es para dar énfasis en algo. No es que sean dos entidades diferentes, pero hay algo importante. Con toda tu mente. Y eso es lo que se ha olvidado.
Ahorita es nada más, no importa quién es Dios, es como lo sientas. Si hay una iglesia que en la forma en que predica y alaba a Dios te hace sentir a Dios, ahí quédate. Error. Nuestros sentidos nos pueden engañar. Por eso dice toda tu mente. ¿Tu mente en dónde? En las Escrituras. Porque Jesús dijo, escudriñad las Escrituras para que nadie, ni tú mismo, te engañes. Para que nadie te engañe, escudriñad las Escrituras. Y esto es lo que se ha dejado de hacer en las iglesias. Y lo que se hace en las iglesias es exaltar la emoción del oyente. Y esto te inmuniza. Esta gente que está acostumbrada a eso, le das un sermón sólido y no lo entiende. No lo digiere porque está acostumbrada a un solo versículo 2 y lo demás humanismo, deseos humanos, prosperidad, falta de enfermedad, con toda tu mente. Cuando tienes una mente no acostumbrada a escuchar Biblia es muy difícil, porque estás acostumbrado a 2 versículos y de ahí el testimonio del pastor, el testimonio de una hermana, todo es emotivo. Y tus sentidos, eres vacunado. Después la Biblia no te hace nada. Y cuando quieres aplicársela a alguien, sí, llámese ese versículo. Es peligrosísima esa religiosidad. El segundo mandamiento es semejante. Depende del primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Si no amas, no has conocido a Dios. Porque el que no ama a su hermano niega que ha conocido a Dios. ¿Y quién puede ser tu hermano? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? Los hermanos de la iglesia. Y después en general el prójimo. Sea creyente o no sea creyente, le amas. En esto se reduce todo. La ley de Cristo está en 2 mandamientos que son estos. Pero vea cómo el escriba le dice a Jesús, qué bien contestaste, maestro. O sea, le da la aprobación para ser cordero. Y Jesús dice, estás cerca de la salvación. Este hombre, sabiendo tanta Antiguo Testamento, está cerca por la manera en que respondió. No es que esté adentro. Puede ser que después de que Cristo muere se haya convertido, porque hubo gente que se convirtió, sacerdotes, pocos. ¿Cómo es posible que un hombre sabiendo tanta religión no se salve? Porque aprendió religión, no conoció a Cristo. Maestro, ¿verdad? Has dicho. Jesús entonces, viendo que había respondido, sabiamente le dijo, no estás lejos del reino de Dios. A partir de ahí se acabaron las preguntas, ya no hay más propuestas. Después avanza ese martes, ya es tarde. Estos escribas decían que el ungido, que Cristo, era hijo de David. Hijo de David, ten piedad de mí. Entonces Jesús trae un salmo, que es el Salmo 110:1, que es un salmo mesiánico, en el cual David, inspirado por el Espíritu Santo, David 1000 años antes de Cristo empieza a escribir este salmo. Está poniendo que hay 2 señores. Jehová dijo a Jehová, la palabra es Yahvé dijo a Adonai, que es un título. Jehová dijo a Adonai, siéntate a mi destra, que es poder. Estás a mi nivel, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová dijo a Cristo. Entonces ustedes, ¿cómo dicen que yo vengo de David? Si David escribió de mí, que Jehová le dijo a mí. Va de nuevo. David escribe algo 1000 años antes de Cristo que no entiende, pero lo escribe inspirado en el Espíritu Santo. Y él en esa inspiración está viendo que Dios le dice a Dios, siéntate a mi diestra. Ese Dios es Cristo. Entonces, ese Dios es antes de David, no es después de David, aunque su ascendencia terrenal es davídica, porque Jesús viene de la línea de Judá, que es David. Van a decir los testigos de Jehová, y el Shema judío, que Jehová uno es. La palabra uno en hebreo se puede decir de 2 o más formas. Por ejemplo, este es un ramo de rosas. Es una unidad plural, porque es uno, pero tiene varias rosas. También usted como cronista deportivo puede decir el equipo de fútbol como un solo hombre, unidad plural. Y ese término es
Ejad, E-J-A-D, que es unidad compuesta. Y ahora para decir uno es Yahid, Y-A-J-I-D. Por ejemplo, yo tomé con Yahid un tallo, un poco de agua. Yahid es uno. Ejad es uno, plural. Deuteronomio 6:4, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová este uno es Ejad, es una unidad plural. Una mejor traducción al español sería: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno son, porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jehová uno son, pero es un Dios, no son muchos dioses. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo, escribió por el Espíritu Santo, dijo: el Señor a mi Señor. Esto fue lo que escribió David, que seguramente cuando lo escribió no lo entendió. El Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos al estrado de tus pies. David mismo le llama Señor a mí. ¿Cómo pues es su hijo? Y la gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Sobre todo que le estaban poniendo una tunda a los escribas y a los saduceos. Eso les agradó mucho ese día. El verso 38, cuídense, dice, cuídense de los homosexuales, cuídense de las prostitutas, cuídense de los asesinos. No, cuídense de los saduceos. Son los que enseñan la religión, son los que salen en televisión cristiana pidiendo dinero. ¿Cómo nos vamos a cuidar de ellos? Hay que cuidarse de los pecadores. No, dice Jesús. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que caminan cientos de kilómetros para alcanzar un prosélito, que es doblemente merecedor del infierno. Caminas tanto para buscar una gente y enseñarle una mala doctrina y llevarlo al infierno. Qué triste. ¿Qué le gusta a los escribas? Que los saludes, que le digas: tú eres mi padre espiritual. Ah, ¿cómo les gusta eso? También, ¿qué les gusta? Andar con largas ropas. Los religiosos tenían que andar con unas batotas bonitas, pero al final tenían unos bordes de borla que le recordaban los 613 mandamientos. Les gusta andar con largas ropas y aman cuando van a los mercados que la gente les salude y les bese la mano. Eso aman. No está mal saludarse y alguien te rinde respeto por haberle enseñado el evangelio, no está mal. Pero que ames eso y que busques eso. ¿Qué más amaban? Las primeras sillas de la sinagoga, para que pudiera lucirse un hombre así, y los primeros asientos de las cenas. Pero estos hombres, con su inteligencia y su conocimiento, cuando una mujer quedaba viuda, sobre todo si era rica, se acercaban a la viuda y le decían: yo voy a manejar tus bienes, que devoran las casas de las viudas, las dejaban en la pobreza. Dios no está interesado en tu dinero, porque Él es el dueño de todo. Lo menos importante en el evangelio es el dinero, porque Dios sabe proveer a su iglesia. Él la sostiene. Y dice que devoran la casa de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones para que sean muy respetados. Pero fíjate lo que viene. Por eso la Biblia enseña, no muy claro, pero sí enseña niveles de castigo en el infierno. Que dice al final: estos religiosos, maestros, televangelistas, que solo están para sacar y sangrar al dinero, inmunizan al pueblo para cuando oigan una predicación santa no la entiendan. Esos recibirán mayor cantidad de castigo. Más que los homosexuales, mayor. Más que las prostitutas, mayor. Porque ellos tuvieron la verdad y se aprovecharon de ella. Mayor condenación, mayor calor abajo. Algunos creen que este versículo está relacionado con el de la viuda, que era una viuda que había sido dejada en la pobreza por un saduceo. Jesús está condenando este sistema religioso impío, basado en el dinero ajeno, en la codicia, en la avaricia, que es el evangelio de la prosperidad hoy en día. Y bueno, la ofrenda de la viuda. Está el atrio, que mide lo de 3 canchas deportivas, y ahí sí podían entrar gentiles. Luego en el centro del edificio está un patio donde podían entrar mujeres judías.
En ese patio, que era bastante grande, donde podían entrar mujeres y hombres, estaba el arca de las ofrendas. Pero el arca de las ofrendas no es un baúl. Son 13 receptáculos en forma de trompeta. Había 13 capullos dorados, donde la gente traía su dinero al Señor y lo aventaba ahí. Y esos capullos eran metálicos. Había unas escalatinas en el patio de las mujeres donde usted podía sentarse. Dicen que estas gentes ricas cambiaban su dinero o lo que iban a dar de ofrenda en monedas de cobre. ¿Por qué de cobre? Porque son las que suenan más al caer con metal. Y la gente volteaba a ver quién es el que había dado más. Y de pronto aparece una mujer que tiene nada más 2 blancas, una cosa mínima, y las deja caer y ni siquiera se oye. Nadie percibió eso, estaba lleno de gente. Y Jesús llamó a sus discípulos y les dice, miren, lo que esta mujer acaba de dar es más que lo que dio cualquiera de estos hombres, porque ellos han dado lo que les sobra, pero ella ha dado todo. Ahora cuidado con esta enseñanza, porque se ha exaltado mucho a la viuda, que claro que tiene su mérito, pero esta enseñanza no es para el que tiene casi nada de todo y el que tiene mucho de todo, no. Lo que Jesús quiere dar a entender aquí es lo que el sistema religioso había hecho era empobrecer a las viudas. Tanto que esta viuda lo único que tenía era eso para comer y eso lo dio, porque esa es una verdadera devoción. La otra es religiosidad, aventar para que te oigan. La enseñanza de la viuda no es en sí mismo que tú, que nada más tienes una monedita, la des. No, está hablando del sistema injusto, religioso, que había dejado en pobreza a esa viuda. Porque de ahí sacan de contexto la cosa. Usted pues no tiene dinero es porque no confía en Dios y no tiene fe, échele. Y aquí Dios le va a dar 100. Deposite $1 acá y va a tener 100. Al otro día llega, ay, no me quedé igual, no tengo. Le faltó fe. Usted es la culpable, le faltó fe. Eso es lo mismo que estaban haciendo estos mercachifles. Solo queremos decirte, Señor, que nos ayudes. No queremos caer en una falsa religiosidad. Mi alma se niega a caer a una rutina religiosa. Mi alma se niega a ser como un saduceo que sabe mucha escritura, Señor, pero la usa para el mal. Señor, no permitas que mi alma se conforme con estos falsos maestros que están llevando a tantos al infierno. Yo sé que es políticamente incorrecto manifestarse cuando hay tanta gente que dice, déjelos, Dios sabrá lo que hace. Cuando Jesús en la Biblia les dijo, raza de ladrones, salteadores, ¿cómo es posible que yo me quiera comportar políticamente correcto? De gente que se disfraza de ministros. Usted lo llamó, Señor, con valentía, ciegos, ignorantes, perros mudos que no pueden hablar, lobos rapaces, ciegos guiando ciegos, hipócritas, insensatos, sepulcros blanqueados, serpientes y generación de víboras, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, siervos de Satanás, perros malos obreros, Filipenses 3:2, enemigos de la cruz de Cristo, engañadores, hombres impíos. ¿Y cómo es que yo quiero ser políticamente correcto? Señor, no nos dejes que caigamos en esa tibieza y decirle al pueblo que está metido en iglesias de este tipo que tenga temor de su alma. Que estén frente al Señor, no le van a preguntar quién fue tu pastor, sino qué hiciste tú con la escritura. No podrás culpar a tu falso pastor. Estarás solo frente al Señor. Entonces no nos permitas caer en esa, todos son hijos de Dios. No critique, hermano. Le falta a usted amor. Es usted muy duro. Déjelos. Todos los caminos llevan a Dios, iglesias grandes, chiquitas, porque Dios ve la intención. No, Dios ve el entendimiento, porque solamente a través de la verdad os serás libre. Y la verdad es una persona, un camino estrecho, una puerta angosta, y su nombre es Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas, Números y Corintios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y el pueblo dice: amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el doctor Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.